Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera edición, una edición especial digital para redes sociales de Vía Noticias, de Radio Vía, la voz del chofer orense. Agradecemos a quienes nos siguen a través de las redes sociales y en cualquier parte del mundo a través de www.lvia.gmradios.com. Les saluda Jorge Euclides Prócer Ramírez, J. Prócer para ustedes. Como lo habíamos anticipado, tenemos aquí la presencia del joven psicólogo clínico, está por demás que lo diga, Javier Briceño. Él viene para hablarnos de un tema muy importante. Ojalá que en las próximas ediciones de las especiales que tengamos del noticiero podremos abordar algunos temas también que son álgidos en la cuestión política inclusive, y que están relacionados con su materia de estudio, de trabajo, de profesión, como es la psicología, específicamente la psicología clínica. Hoy vamos a hablar sobre la consecuencia del divorcio en los hijos. Buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes para todos los oyentes de este programa tan importante que permite, en el caso muy particular, poder llevar un mensaje a la gente, ¿no? Y el tema que vamos a tocar es un tema que a lo largo de la entrevista esperamos que la gente se pueda sensibilizar, porque algo que normalmente podemos decir que está ocurriendo en la sociedad, como es el divorcio, repercute o brinda unas consecuencias que son totalmente desfavorables para la sociedad en su conjunto. Bueno, es de esperarse pues que una vez que el matrimonio se ha roto, los lazos familiares de alguna manera queden resentidos, queden sensibles, hijos que se van preferentemente con la mamá, otros que prefieren irse con el padre, quedan muy dolidos. Una separación es más o menos como una especie de luto. ¿Cómo es el tránsito de los niños en esas circunstancias a su madurez? Claro, mira, es muy interesante lo que manifiestas, ¿no? Pero podríamos ponernos a pensar, ¿qué está pasando en las parejas que durante la etapa, ¿no?, del enamoramiento, del noviazgo, los vemos que supuestamente están irradiando mucha felicidad, mucha compatibilidad, y le seguimos la pista a ese mismo matrimonio luego de 2, según las estadísticas, entre los 2 y 5 años son cruciales, y es donde más aparece la tasa alta del divorcio, y vemos que el matrimonio se rompe, ¿no? Entonces, inician favorablemente y terminan mal. Según las investigaciones se establece que hay elementos, ¿no?, psicológicos presentes ahí en la pareja que podrían explicar esa ruptura. Es decir, nosotros podríamos hacer una pirámide, ¿no? Lo que normalmente podemos escuchar en nuestra sociedad, que dice se divorció porque tenía problemas económicos, se divorció porque el hombre tenía muchas mujeres, le fue infiel. Entonces, dentro de esa pirámide, lo que los psicólogos no vemos en base a investigaciones es que esos elementos están en la punta del iceberg y hay cosas más de fondo. ¿Cuáles son esas cosas más de fondo? Los elementos psicológicos. Y por elementos psicológicos me estoy refiriendo a la manera de pensar de cada cónyuge. Es muy frecuente ver en el conflicto de pareja que ambos cónyuges atribuyen significados malignos a la otra persona. Es decir, si tu pareja, por ejemplo, tu esposa, viene y tú le ofreciste algo y le incumples, ese acontecimiento, si es que dado el caso se diera este fenómeno psicológico, sería suficiente para que ella diga que tú eres una mala persona en tu totalidad. Entonces, que nunca cumple, generaliza. Esos significados son como las termitas de la mesa, van carcomiendo poco a poco. Cuando acuerdas, la mesa se rompió, y cuando te das cuenta, tu matrimonio ya se acabó. Yo tenía una especie de explicación, no sé si usted me ilustra con su experiencia, con sus estudios académicos que ha realizado. Para mí que en esos 2 a 5 años que usted menciona, en lo que generalmente sucede en situaciones de conflicto porque ha pasado el enamoramiento, para mí que es una cuestión natural, hormonal, inclusive en el que durante los 2 primeros años se espera que la pareja procree,
que tenga su bebé, y los primeros meses, en todo caso, que el niño o la niña pueda vivir un ambiente más o menos lleno de ternura, lleno de enamoramiento de los padres porque tienen un hijo, ¿no? Pero pasa ese tiempo, comienzan a haber conflictos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Se dice que el matrimonio que supera los 5 años posiblemente siga de largo. Pero luego viene otra cifra, otra estadística. Al menos en el Ecuador, la mayoría de divorcios se dan luego de los 15 años de convivir. Como que a los 15 años tenemos otro tramo un poco vertiginoso en la relación del matrimonio y está propenso al divorcio. Claro, claro. Mira, en cuanto a buscándole la causal, ¿por qué la gente se divorcia? Casi siempre no encontramos un solo elemento. Por ejemplo, hay un dato estadístico que menciona, en base a investigaciones que se han realizado, que si tú, lamentablemente, voy a poner un ejemplo, me permites utilizar claro que sí. tu persona, ¿no? Entonces, vamos a suponer que te casaste y te divorcias mañana, ¿no es cierto? Entonces, según los estudios, indica que tienes posibilidades altas en el segundo compromiso que hagas de volverte a divorciar. Esa sería una causal, una mirada, ¿no es cierto? Pueden haber otros elementos, como lo que te mencionaba, la visión maligna que cada cónyuge establece, ¿no? Sí. Entonces, pero aquí lo que tú mencionaste es importantísimo que la gente también se entere. Según las investigaciones se dice que la etapa del enamoramiento, eso que podría en cierta forma encendernos, que queremos pasar con la otra persona o formando un vínculo casi obsesivo todo el tiempo. Que inclusive olerlo a la otra persona está maravilloso. Sí, perdón. Sí, claro que sí. Entonces las investigaciones refieren que esto podría ser como una temperatura, ¿no? Como la fiebre, que generalmente tiende a bajar entre el lapso de 1 año y medio, 2 años, ¿no? Entonces en ese proceso que disminuye ese enamoramiento, tú tienes que pasar a crear otros elementos que te permitan a largo plazo hacer que la relación sea sostenible a lo largo del tiempo. Y esos otros elementos importantes es el que tu pareja no solamente sea tu amor, sino que también se convierta en tu mejor amigo. Y la creencia de los hijos también, ¿no? ¿O no? Por supuesto, la crianza de los hijos pueden, a más de los hijos, representar una bendición para los padres. En cierta manera también son elementos que te originan estrés, ¿no es cierto? Entonces pueden haber... pero lo que tú preguntabas al inicio, ¿cuál es la repercusión negativa para los hijos, ¿no? Después de una ruptura matrimonial? Toditas las investigaciones, Jorge, no hay una sola investigación que muestre que el divorcio sea positivo para los hijos. Podemos en determinado momento concordar tú y yo y decir que si es que los padres están en una situación conflictiva todo el tiempo, en un determinado momento el divorcio sea la mejor opción. Sea la mejor opción, pero para los padres. Pero en absoluto es beneficioso para las necesidades del niño. Ese es el punto. Y entonces, condenados a convivir, durmiendo con el enemigo. Yo más bien diría que, a ver, tendríamos que alertar a la gente, porque muchas veces hay matrimonios que se pueden rescatar. Es decir, hay matrimonios que llegan a la consulta, me ha tocado a mí, y mencionan que la otra persona ya es un descariñado, que ya no me quiere, que tantas cosas, entonces son significados que se pueden trabajar. Pero parece ser que lamentablemente en nuestra sociedad en la que nos desenvolvemos, ¿sí? La terapia psicológica o los recursos que permitan afrontar una relación que se está marchitando no asoman, sino lo primerito que hace la gente es pensar en el divorcio. Yo pienso que debería ser el final del túnel. Primero buscar elementos que permitan salvar ese matrimonio. ¿Qué hacemos con los niños? Sí, mira, hay algo que lamentablemente viene a raíz del divorcio y es la cuestión legal, la cuestión jurídica. O sea, vos sabes que cuando una pareja se divorcia, ¿cierto? Hay medidas legales en donde por lo general le dan la custodia más a la mamá que al papá, ¿no es cierto? Ya me gustaría hablar con usted sobre otro tema, con ese tema en otro momento, porque me da la impresión de que estamos viviendo una sociedad sexista, pero sexista feminista respecto a ese tipo de derechos.
Pero vamos con lo que usted estaba planteando. Claro, Ajá. lo que te trataba de decir es que al momento de que están dentro del marco jurídico, quiero un poquito explicar esto para que se entienda, es que lo condicionan al papá y te dicen el papá va a tener un régimen de visitas de 1 o 2 días a la semana. Entonces, toditas las investigaciones muestran que ese tipo de condicionamiento, en lugar de favorecer la salud mental, el buen desarrollo de los hijos, el buen desarrollo psicológico, se convierte en un elemento desfavorecedor y generador de patologías como la ansiedad y la depresión. En los niños. En los niños, exactamente. Y obviamente también en el padre, ¿no? Cuando hay una ruptura matrimonial, casi inmediatamente experimentan ambos cónyuges una sintomatología de ansiedad y depresión, ¿sí? Porque si te pones a pensar, la mujer en ese proceso de matrimonio, ¿sí? La estructura psicológica que se formó es el dominio personal. Es decir, la seguridad. La mujer en cierta manera necesita la seguridad del hombre. Parece ser, muchos antropólogos sostienen que parece ser un mecanismo evolutivo para la supervivencia. Entonces la mujer necesita esa seguridad. Al romperse el matrimonio, la mujer experimenta niveles altos de inseguridad. Entonces queda frágil y se vuelve vulnerable para cometer muchas cosas. Eso hablando de manera general, o sea, porque me imagino hay casos y casos en los que también es posible la excepción de la regla. Sí, por supuesto. Lo único que estoy hablando son estudios que se han hecho, no quiero en ningún momento generalizar, ¿no? Es la evidencia que arrojan las investigaciones, ¿sí? La mujer experimenta el elemento que se ve vulnerable es el dominio personal, y en el hombre pues hay condicionamientos de intimidad sexual, de acompañamiento, y al no tenerlos por la ruptura, el hombre también experimenta trastornos emocionales. Como te dije, la sintomatología de ansiedad y depresión es casi inmediata en ambos. Bien, tenemos una pregunta, dice, que nos dan por las redes, pues dice, ¿el divorcio es establecido por Dios? Mira, aunque no ese es el tema, porque nos preocupa ahorita cómo quedan los jóvenes, los niños, ¿no es cierto? Las consecuencias del divorcio en los niños. Sí, la pregunta puede ser, tendríamos que nosotros buscar una fuente de donde la podamos sostener. Entonces, como hace referencia a la pregunta, si Dios lo permite, la fuente de Dios viene a ser la Biblia, ¿no? Para los que creemos. Entonces, lo que yo he podido percatar al momento de analizar textos de la Biblia es que hay un versículo en el libro de Ezequiel que menciona Dios que él tiene una actitud de total rechazo y odio hacia el comportamiento de los cónyuges cuando quieren divorciarse o separarse, es decir, odia el divorcio. Un poco para responder la pregunta del amigo que nos escribe. Ya. Los jóvenes, ¿cómo tratamos esos estados de ansiedad con que quedan los niños? Sí, mira, concordar tú y yo en esto que te quiero decir, ¿no? Hay una tasa alta de drogadicción, ¿cierto? De alcoholismo, de depresión. La depresión, según la Organización Mundial de la Salud, ocupa actualmente el primer lugar de morbilidad en toda la lista de enfermedades físicas y mentales. La depresión ocupa el primer lugar. Entonces, ¿qué indica? Que hay un nivel alto de gente deprimida, de gente que consume drogas, alcohol, de personas con trastornos emocionales. Entonces, vuelvo a lo que te comenté al inicio. Todas las investigaciones mencionan que estas consecuencias patológicas o estas personas que están en este estado de trastornos emocionales, la mayoría provienen de hogares disfuncionales, es decir, de un matrimonio que estuvo primero con papá y mamá y luego se rompió. Entonces, yo pienso que la clave estaría en trabajar la familia, el bienestar familiar como una política de Estado, ¿sí? Que lo garantice el Estado. ¿Qué te parece a ti? Me parece interesante, muy bien, muy bien. Esperemos pues que este tipo de conversaciones nos ayuden a plantearnos, a respondernos unas preguntas y plantearnos otras. Lo que dice Javier es importante. Hay muchos deprimidos y no lo saben. Hay muchos deprimidos y a lo mejor no lo sabemos, me incluyo. Me incluyo. Es posible. Porque el deprimido no se da cuenta, no sabe que está deprimido. No es como el que está con gripe y dice yo tengo gripe en este momento. Sí, claro. Simplemente son dejar actitudes, ¿no? Y tú revisas la prensa, Jorge, casi todos los días o todos los meses o semanas vemos gente que toma la decisión de autoeliminarse, de suicidio, ¿no? Y algo importante que yo tomaba de las noticias que nos toca difundir es de que la mayoría de los
autoeliminados son varones. Sí, sí. Por lo general, bueno, estadísticamente sabemos que la depresión ataca más al sexo femenino en una proporción de 2-1. ¿Sí? Pero los mata más a los varones. Sí, y en lo que tiene que ver el comportamiento suicida hay una diferenciación en cuanto al sexo, hay una variable. ¿Cuál es esa variable? Que los hombres son más rudos para autoeliminarse. Hace poco, no sé si te enteraste, me parece en un cantón de la provincia que una persona, un hombre, se había cogido un cuchillo y se le había clavado en el corazón. Ayer salió en la prensa de un hombre que se había, me parece, tirado o ahorcado, ¿no? Entonces los hombres son más rudos en ese sentido. Las mujeres pueden optar por métodos más fáciles, más sencillos, menos quizá dolorosos, entre comillas. Bien, como conclusión, Javier. Como conclusión, Jorge, yo quisiera un poquito prolongarme, no sé, ¿estamos con el tiempo? Sí, no, ya vamos por los 15 minutos, no sé, en consideración a las personas que nos están siguiendo. Ya, entonces, los problemas que tú me mencionaste en los hijos, según la ciencia, están establecidos en 2 categorías. Una categoría es lo denominado problemas internalizantes. Estamos hablando que cuando un hogar ha sido funcional, entonces luego se termina con el divorcio, los problemas internalizantes en el niño, lo que vamos a poder percatarnos es una sintomatología de ansiedad y depresión, ¿sí? Pero hay otra categoría que llamamos problemas externalizantes, y en esos problemas externalizantes encontramos agresividad, ¿sí? Desobediencia, encontramos bajo rendimiento académico, baja autoestima, ¿sí? Problemas notables de aprendizaje, de conducta, trastornos emocionales. Entonces, por donde le miremos, y en una finalidad de ser realistas, el divorcio, mucha gente ha escuchado, pacientes que me han dicho a mí que el divorcio es la solución, y lo que yo pienso en base a estos estudios es que es el inicio de los problemas que se vienen después, ¿sí? Entonces, el comportamiento suicida también se ve en adolescentes que no han crecido bajo los padres. Y un dato importantísimo, Jorge, que se me escapaba. Hay un estudio que se hizo hace poco, ¿sí?, en Europa, en donde se establece que la ausencia del papá y de la mamá, porque a veces hay hijos que les toca vivir con los abuelos o que viven en hogares monoparentales con la mamá. O sea, al no tener ellos esa imagen de un hogar estable conformado con papá y mamá, llegan a la edad adulta y ese tipo de población de hijos divorciados se casan menos y los pocos que se casan se terminan divorciando. Eso es lo que nos dicen las investigaciones. Ajá. Otro dato también que las investigaciones muestran, ¿sí?, es que los hijos, generalmente se dice que la mamá no es tan eficiente al momento de disciplinar. Realmente esa es la necesidad o un elemento importantísimo por el cual podríamos abogar tú y yo, que la figura paterna debe estar en el matrimonio. Es decir, en el matrimonio, porque si la mamá presenta índices menores para disciplinar a los hijos, ¿cuál va a ser el resultado? Y el resultado va a ser que los hijos no van a acatar normas y se pueden vincular o configurar un perfil antisocial, una conducta antisocial, ¿sí? Demasiado permisiva, de pronto, ¿no? Sí, lo que pasa es que la figura paterna es elemental por donde querramos mirarla. Es decir, así como es la figura materna, no es que estamos teniendo una ideología de sexo. Javier, digamos, están escuchándonos en este momento, nos están viendo personas que, si están pensando en divorciarse, lo pensarán doblemente. Y eso es importante para este tipo de conversaciones con los profesionales. Y segundo, también personas que a lo mejor ya se separaron y están con el conflicto con los hijos. ¿Qué deben hacer para ayudar a sus hijos? Ya, lo que yo les recomendaría es, primero, si es que están en una situación de conflictividad, porque no nos olvidemos que el hecho de que tuvieron un conflicto en el matrimonio y por eso se divorciaron, eso no significa que en la etapa de divorciados van a estar todo en paz, ¿no? Porque hay muchos hogares que siguen la conflictividad. Entonces, si hay personas que están divorciadas y siguen viviendo en ese conflicto, tendrían que reducir enormemente esos niveles de conflictividad porque hacen un daño tremendo a los hijos, ¿sí? Entonces, todas las investigaciones muestran que cuando el papá y la mamá, ex-cónyuges, llegan... Sigue la confrontación aunque sean divorciados. Aunque sea divorciado, sigue la confrontación, los hijos presentan toda esta cadena de problemas que te digo. ¿Sí? ¿Cómo vencer? Entonces, antes de llegar a los hijos, ¿cómo vencer al ex-cónyuge conflictivo? Sí, porque hay que vencerlo.
Sí, por supuesto, sino que aquí hay elementos que ya también se escapan del control de una persona que tenga la predisposición a mejorar las cosas. Por ejemplo, cuando dos personas tuvieron los niveles de conflictividad durante el matrimonio altos, las investigaciones muestran que a lo largo del tiempo del divorcio, el contacto es muy mínimo entre ellos, casi no se da. Entonces es difícil de juntarlos para que puedan tener un tiempo armónico, ¿no? Yo decía esto porque a lo mejor que uno de los dos muestre el no deseo de continuar con la pelea. El otro, al no tener con quién contender, quizá baje un poco la guardia. Quizá. ¿Es posible eso? ¿Qué dicen los estudios al respecto? Por supuesto que es posible, por supuesto. Sin embargo, los estudios dan un porcentaje menor a eso que tú dices. Y establecen un... Pero sí es posible. Claro, por supuesto. Hay que hacer el intento. Es posible. Y algo que podríamos recomendar a la gente que nos escucha es que hay un fenómeno que suele aparecer en las parejas divorciadas. ¿Sí? ¿Cuál es ese fenómeno? ¿Cuál es? Se llama parentificación. ¿Qué significa? Significa que ya sea el papá o la mamá coge al hijo y lo convierte en su confidente. Y le comienza a establecer cosas malas en cuanto a la otra persona. Generalmente vemos... Y eso es un delito, ¿no? Eso legalmente es un delito. No recuerdo la figura exactamente cómo se llama, a propósito lo mencionas. Es un delito aquello, el tergiversar la idea del padre o de la madre. Exactamente, sí. Sí, lo que se conoce técnicamente como síndrome de alienación parental, ¿no? Pero hacen un daño... El rechazo parental. Claro, hacen un daño porque si tú estás síndrome de rechazo parental. Si tú estás divorciado y viene tu esposa y establece esta parentificación y lo convierte en confidente al hijo y comienza a hablar muy mal de ti, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que tu hijo te rechace. Y al rechazarte a tu hijo, se disminuye el vínculo tuyo hacia tu hijo. Y al disminuir ese vínculo, aparecen problemas psicológicos enormes en tu hijo y a ti también pueden aparecer. Entonces, toda una cadena de manifestaciones enfermizas. ¿A raíz de qué? De un divorcio. ¿Sí? Entonces, lo que tú también me comentabas de qué le podemos recomendar a la gente, también podemos decirle que establezcan, una vez que se divorcian, una relación de coparentalidad. ¿Qué significa esto? Significa que tanto el mamá como la papá van a formar un equipo, si es que cabe el término, y van a colaborar en la crianza, en las tareas del niño, en la disciplina. Eso es totalmente positivo para la adaptación del niño en el divorcio y para el desarrollo. Eso sería lo ideal, en mentes racionales. Exactamente, sí, tal como tú lo manifiestas. En todo caso, siempre la necesidad de un profesional, cuando no hay la posibilidad de vencerlo con el diálogo al cónyuge o al excónyuge o a la excónyuge belicosa o belicoso, por eso el profesional que puede ayudar a mediar ese camino escabroso a favor de los niños que están sufriendo este tipo de conflictos. Sí, y otra cosa que además del divorcio puede generar, Jorge, es que las investigaciones muestran que alrededor del 70% de la población de divorciados vuelven a formar un nuevo vínculo matrimonial o afectivo, ¿no? Entonces es un porcentaje alto, significa que 7 de cada 10 divorciados se vuelven a casar. Y al momento que forman un nuevo vínculo matrimonial, se pierde la esencia de la familia nuclear y se establece otro tipo de connotación, lo que denominamos familia reconstituida, ¿sí? Y al momento que se establece una familia reconstituida, según las investigaciones, quiero ser totalmente objetivo en esto, mencionan que aparecen otras manifestaciones que nuevamente son enfermizas, no solo para los hijos, sino también para el padrastro y para la pareja. ¿Sí? Exactamente. Bien. Algo tú decías que habías realizado una maestría últimamente, estamos celebrando todavía el nuevo logro. Sí, bueno, yo me especialicé en terapia cognitiva, ¿sí? A lo que me dedico también a hacer divulgación psicológica en el diario, también en programas. Ahora en un periódico local. Sí, un periódico local. Y en espacios importantes como el tuyo, ¿no? Muchas gracias. Para mí es un honor realmente estar aquí. Bien, entonces te dejamos con las últimas palabras, no sé, alguna recomendación específica, si de pronto algún número de teléfono donde puedan localizarte, no sé. Claro que sí, pueden dejarles mi número, es el 0988 27 89 35, ¿sí? Vamos a repetirlo, 0988 27 89 35.
Entonces, como una recomendación es que quisiera que la gente, ¿no?, que nos está escuchando y si está atravesando problemas matrimoniales, lo piensen 2 veces, ¿sí? A veces actuamos más por emoción que por razón, ¿sí? Entonces, pensarlo 2 veces implicaría utilizar mecanismos para en un determinado momento intentar salvar el matrimonio. Puede haber gente que diga, no, yo ya estoy totalmente convencido que el divorcio es lo que quiero, pero no se le está diciendo que no se va a divorciar. Se le podría manifestar, pruebe usted para ver, se pruebe con los métodos, busque ayuda profesional, ¿sí? Porque las consecuencias son totalmente difíciles de afrontar, duras, negativas, por donde se lo mire. Inclusive estos investigadores de los cuales yo te hablo, en una conclusión que ellos establecen en base a sus estudios, dicen, seamos realistas, ¿sí? Tanto la figura del padre, ¿sí?, biológico, como la madre, es indispensable y totalmente necesaria para el desarrollo normal psicológico de los hijos. E insustituible. Es insustituible, ¿sí? Es una figura que no se puede sustituir, ¿sí? No sé si para finalizar, ¿qué te parece si hablamos algo breve, ¿no?, sobre las consecuencias negativas que pueden sobrevenir en un hogar reconstituido cuando los hijos tienen un padrastro, ¿no? ¿Sí? Lo que podemos ver es que cuando la pareja, en este caso la madre, que es generalmente la que tiene la custodia con los hijos, ¿no? Sí, y el progenitor se vuelve una figura no residente, ya no vive con los hijos, ¿no? Entonces, todas las investigaciones así mismo muestran que cuando la pareja forma un nuevo vínculo y forma el hogar reconstituido, disminuye notablemente el contacto del progenitor no residente con los hijos. Y eso es todavía un elemento aún más desfavorable para el desarrollo de los hijos, ¿sí? ¿Qué te parece, Jorge, eso? Dramático, peligroso, sin embargo, eso forma parte de la vida. No hemos hecho nosotros que la sociedad sea así, sin embargo, hay que seguir adelante. Y cuando se presenta este tipo de conflicto, bueno, pues estamos profesionales como tú, pues, para ayudar a las personas. Gracias por habernos permitido ser parte de su tiempo, por compartir este tiempo con nosotros a través de Radio Vía 1160 AM, por Facebook, y también por www.lvia.gmradios.com. Agradecemos pues la predisposición de Javier Briceño, psicólogo clínico, para hablarnos sobre este tema importantísimo que yo creo que solamente hemos podido esbozarlo de manera general, porque quedan también pendientes muchos temas. Esperamos que en el transcurso de los días pues podamos con Javier Briceño tocar este tipo de temas. Si ustedes nos escriben pidiéndonos algún tema especial, pues es posible que hagamos pues un programa especial. Gracias, muchas gracias.